Muy buenos días chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a realizar estudios sobre la ley de Wien. ¿Qué es la ley de Wien? ¿Cómo se puede aplicar estos problemas del paper 1? En este tópico número 8 vamos a ver el siguiente problema. El diagrama muestra la variación con la longitud de onda de la potencia por unidad de longitud de la onda y radiada desde un área de 1 metro cuadrado de dos cuerpos distintos. Bueno, aquí tenemos dos cuerpos distintos. Esta primera curva muestra el comportamiento de un cuerpo y esta otra muestra el comportamiento de otro cuerpo. La parte vertical de este eje es la intensidad y la parte horizontal es la longitud de onda. Nos preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones es una comparación correcta de la temperatura y la emisividad de los dos cuerpos? Entonces tenemos aquí temperatura y emisividad. ¿Cómo podemos encontrar estas dos características en base de esta gráfica? Entonces, para poder lograr entender eso, debemos hablar acerca del desplazamiento de Wien. Y voy a colocarlo aquí. La imagen está bastante grande, pero vamos a recordar. Primero, la ley de Wien va a estudiar el comportamiento de la temperatura con la longitud de onda. Si tú ves un cuerpo que está caliente y emite radiación de color rojo, ese color rojo tiene una longitud de onda. Si emite color azul, entonces a esa temperatura él está emitiendo esa longitud de onda. ¿Qué es lo que menciona Wien? Dice así, a partir de los datos experimentales, se demostró que un cuerpo negro, ya saben, un cuerpo negro es aquel cuerpo ideal donde la emisividad es igual a 1, que se encuentra a una temperatura T en Kelvin, tiene una máxima emisión de energía, hay una máxima emisión de energía con una longitud de onda de pico, cumpliéndose la siguiente relación, que la longitud de onda pico o la máxima longitud de onda es inversamente proporcional a la temperatura. Y esto siempre va a dar una constante. Y la gráfica será así. Si tenemos para un cuerpo que va a emitir energía, un cuerpo a cierta temperatura que emite energía, la parte vertical que es la intensidad y la parte horizontal que es la longitud de onda, la gráfica debe ser así. Debe ir creciendo, creciendo la intensidad hasta llegar a un punto bastante alto. Y ese punto bastante alto se da aquí. Y en ese lugar, en este punto bastante alto, tenemos la longitud pico, la longitud de onda pico. Y esta gráfica de color roja nos indica la temperatura del cuerpo. Entonces, si nosotros observamos en nuestra gráfica y vamos a ver los picos de cada uno de este cuerpo, vamos a llamarle así cuerpo 1, a este cuerpo 1, entonces aquí tenemos la longitud de onda de este cuerpo. Entonces, esta es la longitud de onda pico para este primer cuerpo. Pero para el otro, para la otra gráfica que representa a otro cuerpo, también tenemos un pico. Y esa, la máxima intensidad aquí, se va a dar en una longitud de onda que lo vamos a colocar aquí. Longitud de onda 2. ¿Qué es lo que estamos observando en primer lugar? Que las longitudes de onda son diferentes para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Así que si la longitud de onda para el cuerpo 1 es diferente para el cuerpo 2, podemos indicar, según nuestra relación del desplazamiento de Wien, cómo está dado también las temperaturas. Y eso lo tenemos que ver ahora. Entonces, según la ley de Wien, la longitud de onda 1 y la longitud de onda 2 tienen una relación directa con la temperatura. Por ejemplo, aquí nos dicen de que hay una relación de inversa. A mayor longitud de onda, a mayor longitud de onda, menor debe ser la temperatura. Esa es la relación. Si uno crece, el otro debe disminuir. Entonces, eso quiere decir de que aquí lambda 1 y lambda 2 es mayor que lambda 1. Conclusión número 1. Vamos aquí, parte número 1. Las longitudes de onda, las longitudes de ondas es esta. La longitud de onda 1 es menor que la longitud de onda 2. Entonces, entonces la temperatura de 1 debe ser mayor que la temperatura de 2. Eso es lo que nosotros debemos obtener por la ley de Wien. Entonces,
A mayor longitud de onda, menor debe ser la temperatura. Podemos decir entonces en este primer caso que las temperaturas tanto del cuerpo 1 como del cuerpo 2 son diferentes. Conclusión. Conclusión. Las temperaturas de los cuerpos son diferentes. Y para esto nuestra clave puede ser la C o la D. Ahora vayamos con la emisividad. Si vamos a hablar de emisividad, entonces debemos tomar en consideración que la emisividad está relacionado, pero con la potencia. Recuerden de que la potencia tiene la relación de la emisividad y tiene la relación de la temperatura. Pero observa de que ambos cuerpos tienen el mismo pico. Tienen el mismo pico. Entonces el cuerpo 1 y el cuerpo 2 están liberando la misma cantidad de intensidad. La misma cantidad de intensidad. Entonces, vamos aquí, parte número 2. Podemos decir que a partir de la gráfica, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Que la intensidad del cuerpo 1 debe ser igual a la intensidad del cuerpo 2. Pero si hablamos de intensidad, no debemos olvidar de que en problemas anteriores hemos visto que la fórmula de la intensidad debe ser así. Potencia dividido entre el área. Esta intensidad es potencia dividido entre el área. Y la potencia, según la ley de Stefan Boltzmann, la potencia debe ser igual a la emisividad del primer cuerpo multiplicado por la constante de Boltzmann por el área por la temperatura de ese cuerpo elevado a la cuarta. Y ahora, como lo vamos a dividir entre el área de ese mismo cuerpo, solamente en este caso, de ese mismo cuerpo, entonces nosotros vamos a tener una nueva relación, tanto para la primera parte, la intensidad del primer cuerpo, como también para la intensidad del segundo cuerpo. Así que vamos a ver aquí que de la emisividad, aquí colocamos del segundo cuerpo, con su temperatura del segundo cuerpo. Así que vamos a eliminar esto. Las A se van, él con él también se va, y lo único que nos queda aquí es lo siguiente, que la emisividad 1 por la temperatura elevado a la cuarta debe ser igual a la emisividad 2 por la temperatura 2 elevado a la cuarta. Y aquí llegamos también a la siguiente conclusión, que la emisividad es inversamente proporcional a la temperatura a la cuarta en esta situación. Y eso quiere decir de que a mayor temperatura, menor debe ser la emisividad. Y como ya sabemos de que la temperatura 1 es mayor, entonces la emisividad debe ser menor. Y como la temperatura 2 es menor, la emisividad debe ser mayor. Entonces las emisividades son diferentes porque las temperaturas son diferentes. Si las temperaturas hubieran sido iguales, entonces las emisividades también serían iguales. La única respuesta para este problema sería la D. Bien, continuamos entonces con el siguiente problema. En este siguiente problema nos dice lo siguiente. La gráfica se muestra el espectro de un cuerpo negro. Aquí tenemos la figura de un espectro negro. Entonces, ¿qué sucede con un cuerpo negro? El cuerpo negro tiene una emisión perfecta. Eso quiere decir de que la intensidad con la longitud de onda, nosotros vamos a observar aquí que hay un pico. Ese pico sería el punto más alto. Y en este punto más alto, si nosotros trazamos una línea, esto sería la longitud de onda de ese pico, cuando la intensidad es máxima. Entonces aquí nosotros vamos a marcar que esto es cuando la intensidad es máxima. ¿Cómo encontramos la intensidad? No te olvides aquí, para calcular la intensidad, primera parte, calculando I. La intensidad es igual a la potencia de ese cuerpo negro dividido entre el área de ese cuerpo negro, para solamente averiguar cuánto es la intensidad con que está saliendo la radiación. Entonces, si colocamos la fórmula de la ley de Stefan Boltzmann, esto de aquí sería la emisividad multiplicado por la constante multiplicado por el área por la temperatura de ese cuerpo elevado a la cuarta.
Y aquí todo eso dividido entre A. Y de esta manera nosotros tenemos que la intensidad se va a cancelar las A y solamente tenemos que la intensidad es E, en la constante de Boltzmann por la temperatura a la cuarta. Y esto sería nuestra fórmula. Siempre que busquemos calcular la intensidad se va a calcular así, de esta manera. Ahora, cuando es un cuerpo negro, entonces vamos a ver eso. Cuando E es igual a 1. Cuando es un cuerpo negro, el valor de E es igual a 1 y le vamos a llamar así. I sub 0. Y sub 0 solamente es bueno, aquí la constante de Boltzmann, el sigma por T a la cuarta. Esto sería nuestra fórmula cuando es un cuerpo negro. Y ahora sí, con esta idea, entonces lo que vamos a hacer nosotros es encontrar, nos dice qué gráfica muestra el espectro de un cuerpo cuya emisividad vale 0.5 a la misma temperatura que el cuerpo negro. Si se encuentra a la misma temperatura, la gráfica debe ser igual. Esta gráfica de aquí es para una temperatura, para una cierta temperatura. Entonces, si esta gráfica que tenemos aquí es para una misma temperatura, entonces si tenemos la misma temperatura, la gráfica debe ser la misma, pero más pequeña o puede ser más grande. Todo depende del concepto de emisividad. La emisividad, entonces nosotros vamos a ver cómo afecta la emisividad a la intensidad. La intensidad del cuerpo negro, su intensidad del cuerpo negro, aquí le vamos a llamar I sub 0 para el cuerpo negro. Esta es su intensidad. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería la intensidad cuando tenemos un cuerpo que tiene una emisividad de 0.5? Vamos a ver eso. Para el caso de una emisividad de 0.5, para E igual a 0.5, entonces lo que nosotros vamos a tener al momento de aplicar nuestra fórmula de la intensidad sería intensidad debe ser igual a 0.5 sigma por T a la cuarta. Y ahora observa aquí. Esto de aquí de sigma por T a la cuarta era la intensidad pero para un cuerpo negro. Entonces, la intensidad cuando la emisividad vale 0.5 es 0.5 o la mitad de la intensidad de un cuerpo negro. Entonces, veamos aquí, primera parte. La gráfica nos debe de salir más pequeño, pero del mismo diseño. Así que aquí, esta es la gráfica, pero observa de que aquí no está cumpliendo esto. Aquí tenemos una longitud pico, pero por aquí la longitud pico está más lejos. Esta longitud pico, entonces aquí está más lejos. Por lo tanto, recuerda lo que habíamos hablado de la ley de Wien. Si las longitudes de onda son diferentes, las temperaturas también son diferentes. Así que ellas son dos gráficas de diferente temperatura. Ahora aquí está el pico para la más grande. Bueno, vamos a utilizar el mismo color. Bueno, para la más grande, esa sería el pico, pero para la que está aquí abajo, también el pico se encuentra en el mismo. La longitud pico, tanto para la roja como para la verde, se encuentran en la misma posición. Entonces, ambos representan la misma temperatura. Si la longitud de onda es la misma, las gráficas también deben tener las mismas temperaturas, pero nos dicen de que la intensidad debe ser la mitad. Y aquí, si nosotros vamos a hacer un dibujo de la intensidad de aquí sería para el cuerpo negro, que eso vale I sub 0, pero este de aquí no sería la mitad. Esto de aquí, su intensidad no llega a la mitad. Así que por lo tanto, esto tampoco sería. Vamos con el siguiente. En el siguiente también hacemos el trazo. Esto sería la longitud de onda. Longitud de onda pico. Y la otra también se encuentra en el mismo lugar. La longitud de onda pico también se encuentra. Misma longitud de onda pico, entonces tienes la misma temperatura. Pero ahora veamos las intensidades. La parte vertical, aquí, esto vale I sub 0. Y para la otra, sí se encuentra aproximadamente a la mitad. Entonces, esto debe ser I sub 0
medios. Así que la gráfica correcta sería la C. Continuamos con el siguiente problema. En este problema, de igual forma que en los casos anteriores, debemos aplicar la ley de Wien. Y la ley de Wien, así como lo mostramos, nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una gráfica que representa cómo la intensidad del cuerpo está variando, entonces hay una relación que siempre debe cumplirse, que la longitud de onda pico, o también llamado longitud de onda máxima, multiplicado por la temperatura que tiene esta gráfica, siempre debe salir una constante. En otras palabras, a mayor temperatura, menor debe ser la longitud de onda. Así que aquí nos dice la gráfica. La gráfica muestra el espectro de emisión para un cuerpo negro a una temperatura absoluta T, T1. Así que esta es la gráfica para una temperatura T1. Y si nosotros observamos la parte más alta de esta gráfica, la parte pico, la intensidad máxima tiene una longitud de onda. Así que voy a colocar a esa longitud de onda, le voy a colocar 1. Nos piden, ¿qué gráfica muestra el espectro de emisión para el cuerpo negro, para un cuerpo negro, a una temperatura absoluta T2, siendo que T2 es mayor que T1? Y recuerda, si la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, ¿qué debe suceder con sus longitudes de onda? Como la longitud de onda es inversamente proporcional a la longitud de onda, entonces en ese caso nosotros diremos que las longitudes de onda deben cumplirse lo siguiente. Si y vamos a colocar así. Si la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, las longitudes de onda serían el caso inverso. La longitud de onda 2 debe ser menor que la longitud de onda 1, porque son inversas. Ahora, si la longitud de onda 1 debe ser mayor que la longitud de onda 2, veamos entonces quiénes se cumplen. Aquí voy a colocar primero a la parte roja. Siempre comenzamos con la parte roja porque es la temperatura que nosotros vamos a tener como referencia y aquí también como referencia. Entonces, esto sería la longitud 1, longitud de onda 1, longitud de onda 1 y longitud de onda 1. Veamos la longitud de onda 2. Para la longitud de onda 2, nos fijamos en la curva de la temperatura del cuerpo y la longitud de onda 2, su pico se encuentra por aquí y vamos a dibujar de esta manera. Esto sería la longitud de onda 2, donde si nosotros visualizamos la longitud de onda, vamos a ver que la longitud de onda 2 es menor que la longitud de onda 1. Y se cumple con la primera, pero vamos a averiguar qué pasa también con los siguientes. Para este caso, si también hacemos lo mismo desde la punta de esa gráfica hasta aquí, nosotros vamos a colocar la longitud de onda 2. Así que aquí observamos que la longitud de onda 2 es mayor que la longitud de onda 1. En el siguiente gráfico, aquí tenemos la longitud de onda 2. Y en este gráfico vamos a observar que la longitud de onda 2 es menor que la longitud de onda 1. Y entramos ahora en conflicto porque la A y la C tienen la misma referencia. Longitud de onda 2 es menor que longitud de onda 1, así que puede ser la A o la C. Y si ahora vamos a la última parte, vemos aquí que tenemos la longitud de onda 2. Y la longitud de onda 2 es mayor que la longitud de onda 1. Entonces, las únicas alternativas que podemos tener puede ser la A o la C. Para eso, ¿qué es lo que nos dice el problema? Si esto de aquí es la gráfica, esto de aquí va a ser la gráfica, y nos dice de qué se muestra la gráfica original como línea punteadas, es decir, esta y esta, ¿cuál de las dos debe ser? Así que ahí está nuestra consideración. En los problemas anteriores habíamos dicho de que la intensidad, y ahora recordemos qué es la intensidad. La intensidad depende mucho de la potencia dividido entre área, pero cuando dividíamos potencia entre área, la intensidad nos salía así, un E, un ρ por la temperatura a la cuarta. Eso es la potencia, la intensidad. La intensidad de un cuerpo depende de la emisividad del cuerpo,
multiplicado por el sigma, que nosotros también ya lo hemos visto, por la temperatura a la cuarta. Eso quiere decir de que a mayor temperatura, mayor debe ser la intensidad. Ahora, si la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, eso quiere decir de que la intensidad de 2, en otras palabras, el pico de 2 debe estar más arriba que el pico de 1. Así que la respuesta para este problema es que aquí él tiene más intensidad que el de aquí, que 1. Así que más temperatura, más intensidad y la respuesta de la gráfica correcta sería la A. Muy bien chicos, nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Un gusto de poder estar con ustedes.